Auspicia este bloque La Brújula del Sur Editorial. Desde 2014 acompañando a los escritores independientes para que cumplan sus sueños. Comunicate al correo labrújuladelsureditorial@gmail.com o al WhatsApp 221-454-3093. Patricia Coto. Patricia, muy buenas tardes, gracias por venir. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes, buenas tardes. Ya ahora nos ponemos serios. No, mentira. No te quiero mentir. Es imposible que acá nos pongamos serios. No hay nada más serio que el juego, dicen, ¿no? Exactamente. Bien. Tranquilamente podemos pensar la poesía también en términos de juego, de un juego muy serio, con las palabras. Claro. Con aquello que las palabras nos transmiten. Acá siempre, el año pasado y en general, siempre arrancamos preguntándole al escritor invitado algunas cosas que ya nos repetimos, vamos a ver si este año podemos hacer las cosas distintos. Pero lo primero que se me ocurre preguntarte en tu calidad de poeta y en tu calidad de docente, de enseñar poesía, después vamos a charlar sobre la memorización también, si la poesía se puede enseñar. ¿Cuántas horas tengo para charlar esto? Te vamos a dar 40 minutos. Con todo el tema es que yo siempre planteo, es una experiencia muy personal, tengo un taller de poesía, pero me lo planteo como una cooperativa. Ajá, ¿cómo es? O sea, una mesa en la que todos decimos todo aquello que nos sugiere, que nos provoca un poema. Ajá. Hay algunas personas que inclusive pueden llegar a memorizarlo, si esa es su libertad, lo puede hacer. Yo creo que no hay problema en memorizarlo, en la medida en que no mate la posibilidad de que luego, entre todos, podamos compartir nuestras vivencias. Bien. Por eso me lo planteo como cooperativa, por eso la tapa del libro nuestro, del taller, tiene una gran mesa, una larga mesa, que es verdaderamente la mesa de todas nuestras voces. Claro. ¿No? De cómo vamos compartiendo las vivencias que tenemos cada uno en torno a un poema que se da, o a un autor que se da, y que también se ha elegido de una manera cooperativa. Ahora, quienes concurren a tu taller, Patricia, ¿tienen experiencia en poesía o pueden entrar, por ejemplo, mi experiencia en poesía es nula? ¿Podría ir al taller sin tener idea de lo que es una poesía o es necesario que haya algún entrenamiento previo? Bueno, nosotros cada tanto hacemos algunos encuentros abiertos, o sea, tenemos por un lado los encuentros propios del taller, y después sí, tenemos encuentros abiertos en los que, por supuesto, invitamos a todo el mundo. Claro. Y en ese momento se da el intercambio, no hay ningún problema. Por supuesto, a veces nos ha pasado que hay gente que ha pedido participar del taller, se ha comprometido con el taller dentro de este aspecto cooperativo en el que insisto, y perfecto, se queda, no hay ningún problema. Uno puede empezar a enamorarse de la poesía sin una experiencia anterior. No sé, yo nunca leí poesía y digo, voy a probar el taller y termino enamorándome. ¿Puede ocurrir? Por supuesto, yo creo que lo que tiene que haber es una sensación de asombro. Ajá. Permanentemente yo noto eso. Primero, perdón que me pongo el asno adelante, pero yo me asombro de los poemas que escriben los chicos del taller y del nivel de discusión de las ideas y el nivel de intercambio de emociones, de vivencias que se produce. Eso verdaderamente me fascina. Y no sé qué edades tienen en general. Hay personas con mucha variedad. Hay personas de todas las edades, bueno, las que somos más viejas como yo,
con más antigüedad, o con más antigüedad como yo, o más años de vida, y personas muy jóvenes. Y bueno, es válido. Yo creo que lo importante es que la persona exprese el deslumbramiento que siente. ¿Cuál es su visión del poema? ¿Cuál es la sensación que tiene del poema? ¿Por dónde entra al poema? Claro. ¿Y notás disparidad de criterios en un adolescente y una persona de 60 años o más o menos? Pero que además es válido. Claro, no, pero es válido que lo haya. Eso es lo que debe enriquecer el encuentro. Claro, es decir, es válido que haya esas experiencias en las que muchas veces los, entre comillas, los chicos nos enseñan más a nosotros. Tienen una mirada totalmente diferente. Sí, tienen una mirada muy amplia, tienen una mirada más fresca, y entonces, bueno, ellos nos pueden dar muchísimos elementos, y al mismo tiempo pueden estar, les pedimos que estén abiertos a todo aquello que se promueve en el taller. Y es fácil esa contrapartida, que los más jóvenes escuchen a los más grandes. ¿Se da también? ¿Se da un ida y vuelta? Hay ida y vuelta, sí. O sea, en un taller, yo insisto en el tema de la cooperativa. En un taller, esa ida y vuelta es permanente. Yo muchas veces pienso, cuando termina la reunión del taller, quisiera haberla grabado. Quisiera tener el recuerdo de todo lo que se dijo. Porque después todo lo que se dijo de alguna manera aparece en los poemas o en los cuentos o en los textos que las personas escriben. Siempre queda algo. Siempre queda algo, por supuesto. ¿Y no grabaste nunca o hasta ahora no se te dio por...? No hemos hecho la experiencia de grabar. Pero para ustedes, digo, no para una sola cosa pública, sino para ustedes. No, esa experiencia no la hemos hecho, pero bueno, nada descarta que por allí este año podamos a lo mejor hacer una grabación y escucharnos y ver un poco cómo es la dinámica de nuestro grupo, ¿no? De nuestro taller. ¿Y vos, Patricia, por qué escribís poesía? Bueno, también necesito unas cuantas horas para contestar eso, pero yo creo que se parte de distintas posibilidades. Puede ser que lea poemas que me han impresionado y me generen escribir. Puede suceder que un cuadro me impresione, o que alguna situación, una situación de la historia, una situación del momento que está viviendo el país. Es decir, cualquier episodio puede ser generador de un proceso de vivencia poética, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, escribir y reescribir y reescribir y reescribir. O sea, la poesía no se escribe sola. No. Se escribe permanentemente con las sucesivas escrituras que vamos haciendo de ellas. Pero vos tenés registro de la primera poesía que escribiste en tu vida y qué te generó haber escrito esa poesía, sin que nos digas lo que te generó ni la poesía que fue, pero digo, ¿vos registrás ese momento? Bueno, yo me acuerdo, vamos a reivindicar un poco la escuela. Yo me acuerdo de una profesora admirable que tuve en en cuarto año del secundario, Nelly Alfonso, que ella permanentemente nos generaba, nos traía temas de la realidad y en algunos momentos provocaba que algunas de las personas que estábamos en el curso escribiéramos. Y ella leía... De avanzada total. Sí, claro. Y ella leía todo lo nuestro con una paciencia infinita. Creo que se debe haber tomado de los pelos cuando escribió cuestiones mías, pero creo que uno de los un primer poema fue sobre los chicos de la calle. Y bueno, me hizo todas las observaciones que debió hacerme. Creo que el poema, creo que lo tengo todavía, y creo que cada tanto reflota esa imagen de la infancia que está herida, la infancia que está lesionada. Sí. Entonces, bueno, esa imagen aparece permanentemente. Y lamentablemente no es un tema que haya perdido actualidad. No, desgraciadamente claro, no es algo de decir, bueno, ya hoy no lo podría escribir otra vez, sino que
sí, hay temas, como nos pasaba recién charlando sobre María Elena Walsh, hay temas que no pierden, lamentablemente la actualidad. No pierden vigencia. No pierden vigencia, y es fundamental que no nos hagamos una costra frente al permanente reiterar de un tema tan doloroso, por ejemplo, como la infancia herida, ¿no? La infancia que no está cuidada, que no está protegida. Exactamente. Antes de pedirte que si veo que trajiste algo para leer. Sí, para pena de los lectores. No, por favor. No, quería volver al tema de la memorización. Porque hablando de alguien que... ¿Te preocupó mucho eso? No, pero es algo que me preocupó siempre como docente, y me preocupa cuando sale este tema. A ver, por ahí no se entendió mi idea. No es que estoy en contra de memorizar, estoy en contra de memorizar si es por memorizar y nada más. A eso me refería hoy. No sé vos cuál es tu opinión. Hablando de poesía, ¿no? Por supuesto. Claro, lo que hay que ver un poco es el hecho de que me parece a mí, si un chico memoriza un poema, que no lo sienta de una manera traumática. Que no sienta, bueno, me olvidé una parte, entonces creo que la memorización es útil en la medida en que a los chicos les permite recordar las vivencias que genera el poema. Pero eso es otra historia. Claro. Ahí nada, es otra cosa. Claro. Pero no la memorización como si fuera un teorema de la física. Claro, exacto. Y carente de sentido, sobre todo si hablamos de poesía, ¿no? Ayer o antes de ayer veía, no me acuerdo ni dónde, porque yo soy muy de mirar muchas cosas y después me olvido, en un certamen de belleza, tristemente estos certámenes de belleza, que una de las participantes se ve que había memorizado lo que tenía que decir, y pobrecita se olvidó de algo y dijo buenas tardes, y se fue, o buenas noches, no recuerdo. Claro, es esto, ¿no? Yo me olvido de algo y ya después no sabes cómo continuar. Claro, y para qué lado voy a correr. Lo que tengas ganas, Patricia, de leer, porque yo tengo una pregunta acá, pero quiero hacértela después de escucharte, que es más interesante que escucharme a mí, por supuesto. No, quisiera leer un poema que justamente este es uno de los poemas que trabajamos en el taller, o escribimos en el taller, leyendo la obra de Dolores Echecopar, y donde se reflexiona mucho sobre el lenguaje, sobre las palabras, y entonces, bueno, para mí surgió este poema, para otros chicos surgió otros, y bueno, y todos compartimos similares vivencias. No, las palabras no son simples. Si fueran simples, nos entenderíamos. Si fueran simples, quedarían como brújulas en la tormenta. No, las palabras son errantes, y en cada persona atan un cabo para que no impere el silencio. Muy, muy interesante. Y ahora sí, yo te la voy a hacer la pregunta. Porque estuve chusmeando algunos de tus escritos que están en internet, esa cosa maravillosa que tiene la ciencia hoy, poder encontrar en internet todo, o casi todo. Y después de leer algunas de tus poemas, y lo anoté para no preguntar erróneamente lo que sentí en ese momento. ¿Escribís poesía pesimista o con un tono triste nada más? Bueno, habría que dividirla. Bien, divida, multiplique, sume lo que usted quiera. No sé si pesimista o triste, seria. Ajá. Yo tengo una visión seria de la vida. Sí. No me retan permanentemente por eso, pero no creo que ante la vida hay que pararse de una manera seria. Sí.
hay tristezas que son momentáneas y que, bueno, la poesía puede servir para poder poner en palabras lo que estamos sintiendo. Uh-huh. Y lo otro era pesimista. No, claro, si era, yo no recuerdo títulos, pero me dio esa sensación, algunas con un tono pesimista y otras digo, no es pesimismo. No, pesimista tristeza. no. Claro, pesimista no. Ajá. Pesimista no, porque yo creo que inclusive me acuerdo mucho de algo que decía Borges y que creo que es muy, muy útil recordarlo siempre, que quede de nosotros aunque sea un buen verso, aunque sea un buen verso, y tal vez anónimo. Yo anoté un verso tuyo, que esto es lo que, primero porque me encantó, me pareció genial. ¿Estás segura de que era mío? Sí. Dar un zarpazo a la esperanza. Sí. Me pareció tan genial, porque parece tonto lo que dice, pero esta cuestión de darle un zarpazo a la esperanza, yo dije, pucha, ¿cómo? Y ahí donde dije, ¿por qué lado vas? Uh-huh. Buscas entre esta seriedad con la que te tomas la vida, este optimismo, pensar que las cosas pueden mejorar, ¿o qué? Bueno, independientemente de que las cosas mejoren o empeoren, uh-huh, que nosotros seamos más sólidos frente a la realidad. Yo creo que eso es fundamental. Bien. Ser más sólidos. Ser más sólidos ante la realidad. Uh-huh. Esa es la sensación que tengo. Bien. Por eso, seriedad, puede haber tristeza, pesimismo no. Pesimismo no, porque lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el taller, alguien lo va a seguir. No me cabe ninguna duda. Y la poesía, tal como se viene leyendo, va a seguir, a pesar de nosotros, que a veces escribimos demasiados borradores, escribimos, reescribimos, nos creemos Gardel y no somos Gardel. Estamos siempre aprendiendo. Es que me parece que es la única manera de tomarse las letras, ¿no? Uh-huh, sí. Cuando pensás, yo ya las sé todo, no. Ahí retirate. Ahí empieza, claro, hay una equivocación. Sí. Ahí hay una equivocación. Ponete un kiosquito, no sé, pero no escribas más. No, por supuesto, no. Yo siento que incluso tengo una deuda con la gente del taller, porque yo aprendo muchísimo más que ellos. Sí, es lo que pasa, ¿no? Y somos siempre. Claro, siempre. Claro. Matilde se ríe, pero quienes coordinamos talleres aprendemos más de los alumnos que lo que los alumnos aprenden de nosotros. Ahí está el tema, ¿no? Yo insisto en la palabra, no son alumnos, son cooperativistas. Son personas que cada uno trae su historia personal, sus lecturas, sus vivencias, y hay que respetar esa voz. Y tienen que respetarse todos los espacios de cada persona. Pues esta imagen me encantó lo que dijiste, la mesa de voces. Claro. Está buena esa imagen. Y está en la tapa del libro nuestro del taller, ya 2 años, esa misma imagen, porque es lo que nos representa. Una mesa de voces. Perdóname. ¿Publican anualmente lo que van escribiendo? ¿Cómo lo manejan? En principio hacemos una publicación todos los años, donde tratamos de mostrar lo que queda del arduo trabajo del año. Todo el año se ha estado leyendo poemas de autores, a veces autores con los que nos peleamos a brazo partido, porque nos cuestan. El año pasado nos pasó, leímos a Santiago Kovadlov y a Paulina Binderman. Y había momentos en que algunos poemas yo me daba cuenta que no nos gustaban, pero luchar con, entre comillas, con el poema, era una garantía de que podíamos encontrar nuestra voz, podíamos encontrar el modo en que podíamos expresarnos, ¿no? Además, el año pasado fue muy rico el hecho de
entrevistar a dos poetas de aquí de la zona, César Cantoni y Silvia Montenegro, y poder hablar con ellos personalmente. O sea, pudimos disfrutar de la presencia viva y de la lectura de dos poetas. Sí, yo a César no lo conozco, a Silvia sí la conozco personalmente y además de ser una gran poeta, es una gran persona. Es un ser admirable. Sí. Y César también lo es, claro, seguramente. César no lo conozco personalmente. ¿A qué autores admiras así, que se te ocurra alguno, o lees con más periodicidad que otros? Bueno, a mí hay un autor que me fascina y que vuelvo permanentemente, y lo que ustedes comentaban, que uno vuelve a encontrar otras voces, que es Antonio Machado. Suena muy antiguo. No. Yo sé que algunos dicen, no, Machado. Otro tipo que siempre refresca temas que no podemos olvidar. Sí, son los temas permanentes de la existencia. También tiene el tema del viaje, Machado. Mucho. ¿No? El tema del exilio, el tema de tener que dejar toda su vida en infancia, una causa, ¿no? toda su infancia y toda su vida en una causa política, y haberlo perdido todo. Exacto. Pero quedó su obra. Y eso creo que nos remueve. Y yo, a mí me llama la atención de que me dicen, ¿algún autor nuevo? Yo vuelvo a Antonio Machado. Y vuelvo también a Juan Ramón Jiménez. Claro. A algunos poemas de Juan poemas. Ramón Jiménez. Son impactantes. Son impactantes. Verdaderamente generan una sensación como de vacío, pero que verdaderamente uno tiene que buscar cómo llenarlo. Claro. ¿No? Creo que ese es un poco son autores clásicos, evidentemente. Y ahí agregaría Lorca, además. No, por supuesto. García Lorca. Ya que estamos ahí en los españoles, A mí personalmente me fascina Poeta en Nueva York, por ejemplo. Es impagable. Poeta en toda la visión que tuvo García Lorca de una ciudad, ese viaje, y de una ciudad multifacética donde él empezaba a ver las crisis de Occidente, ¿no? Las crisis del mundo en general. En La Plata hay buenos poetas, hay poetas que surgen cada vez más. ¿Cómo ves el estado de situación de la poesía en la ciudad? Si has tenido posibilidad de pensarlo. En La Plata hay un movimiento literario muy fuerte, muy creativo. Hay personas que están escribiendo muy bien y que verdaderamente creo que remueven un poco el aire de La Plata. Claro. Así que verdaderamente en ese sentido sí creo que no nos podemos quejar. Tenemos poetas muy, muy buenos. ¿Dónde es el taller? Porque estamos hablando desde hoy del taller y no dijimos dónde. No mencionamos la institución que nos ha dado un cobijamiento extraordinario, nos ha generado un espacio de silencio que también es muy útil, que es la Casa del Tango. Está en 43, entre 3 y 4, y siempre nos ha dado un ámbito de silencio y de tranquilidad para poder leer y escribir. ¿En qué días está? Bueno, el año pasado funcionábamos los miércoles. Los miércoles eran nuestros días de leer, y durante toda la semana intercambiarnos mensajes y compartir yo a veces digo nuestros casi poemas, ¿no? Lo que estamos perfilando en cada encuentro. Están en la biblioteca, ¿no? En la biblioteca de la Casa del Teclado. Exacto. ¿Cómo es esta etapa de corrección, ¿no? Porque hoy dijiste como que la reescritura no se agota nunca. Ante un poema tuyo, vamos a hablar de lo personal, ¿tenés una medida de cuántas veces corregís un mismo poema para decir, bueno, listo, acá está, este es el último? Bueno, eso es difícil. Cada poema tiene su tiempo. Yo creo que ahí está el problema. No hay una fórmula. Claro. Yo creo que justamente ahí hay un problema. A veces hay poemas que salen con bastante fluidez y justamente al leerlos en el taller, en el eco que provocan los demás,
nos damos cuenta de si hay cuestiones que están flojas, que hay que ajustarlas. Ahí en ese momento surge tal vez una reescritura. Y hay casos en los que sí, evidentemente, si tuviera que volver a escribirlos, hay poemas que a veces están 8 o 9 veces reescritos. ¿Publicás todo lo que escribís? No. No, claro. No, pobres lectores. No. ¿Y con qué criterio haces esa selección? Este sí, este no. ¿Cómo, desde qué lugar lo haces? Porque es algo tuyo. Claro, obviamente tiene que gustarme a mí primero, el primer motivo, pero tengo que haber notado que en las personas a las que se los leí, claro, les generó sensaciones. Eso es lo que me da un poco la pauta de si el poema está verdaderamente logrado, ¿no? Y tener también la humildad de pensar que, bueno, el poema tal vez no esté acabado, tal vez todavía tenga una posibilidad de ser reescrito. Es decir, que siempre tu obra está en discusión, sí, en los talleres, antes de que pasen a la instancia de edición. Sí, es decir, no es mi obra, no soy tan importante, pero sí, no, simplemente, insisto, son los ecos de la gente del taller, a veces de personas de mi familia, claro, o de, qué sé yo, de gente amiga, que entonces me doy cuenta en las caras de las personas, en las caras o en la emoción de las personas, claro, en la expresión de las personas, me doy cuenta de si verdaderamente el poema tiene llegada, claro, digamos, ¿no? Tiene una posibilidad de conmover como originariamente me conmovió a mí. Siempre algo se pierde, siempre algo se gana. Sí. Eso es fundamental. Lo que pasa es que me da la sensación que al trabajar con poesía hay una carga de subjetividad que por ahí la narrativa no tiene, entonces ahí es donde las sensaciones de las que hablas están más a flor de piel, ¿no? Porque por ahí un cuento uno lo lee y te cuenta una historia bien contada y listo, cerró, ya está. En cambio la poesía te tiene que llegar a otro lugar, no sé. Sí, en general hacemos esa distinción, pero hay cuentos que también tienen una carga poética fuertísima y es justa, y es legítimo, y tal vez en un momento dado es lícito, eso a veces nos pasa en el taller, de escribir un texto que está entre un poema y un cuento. Claro. Bueno, perfecto. Claro. Perfecto. La famosa prosa poética. Sí, claro, tranquilamente. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar? Sí, porque hablando, el otro día no sé con quién lo hablaba, el otro día capaz que hace 10 años, pero para mí es el otro día. ¿Por qué la prosa poética no está tan, no te digo que tenga que sea famosa, pero tampoco usada por los escritores? Es difícil. Es difícil. Sí, bueno, sí. Estaba pensando en Vallejo, para mí Vallejo es... Claro. Es decir, es difícil lograr... hace un momento vos hablabas de la subjetividad y del lenguaje poético. Es difícil en la prosa, claro, no matar un poco esa subjetividad y ese lenguaje poético. Claro. Pero el caso de Vallejo es una enseñanza. Es increíble ese hombre. Sí, seguramente. Y Paul Valéry también lo es, sí, ¿no? Sí, entonces, el hecho de tomar buenos prosistas que han sabido ser buenos poetas. Y poder usarlos como modelo estaría bien, digamos. Como una lectura grata que me mueve. Ajá. Que me mueve a escribir o que me mueve a seguir leyendo. Bien. Yo creo que es bien. Esa no como la motor cuestión. De ninguna otra cosa pensando en la escritura, por lo menos. Sí como motor de lectura. Primero, en esto tal vez sea muy docente, pero que nos dé ganas de seguir leyéndolo y que a partir de esas lecturas entonces se genere, si se puede, una escritura propia. Una escritura en la que verdaderamente sentimos que nuestra subjetividad puede conmover en una prosa, claro, como conmovía o conmueve Vallejo. ¿Alguna otra
te iba a decir poesía, no sé qué trajiste, así que... Sí, un poema... Todo lo que vos quieras. Bueno, un poema... No temas la muerte ni la nada, solamente son otros nombres de la vida. Cuando pensamos en su sombra, no nos damos cuenta de que ellas también piensan en nosotros y cuentan uno a uno los días que nos quedan. Cuentan, pesan y valoran como si fueran tesoros crecientes. Cuentan y cada tanto colocan un anuncio del fallecer para que recordemos que la piel es papel en el agua y la carne ramazón en la tormenta. Cuentan para que la vida siga con los portales abiertos. Bueno, la vida siga con los portales abiertos. Ese poema, ¿de qué periodo es tuyo? Esto es del año pasado, el 2019 de marzo, y de un momento en el que justamente en el taller estábamos viendo algunos poemas en prosa y poemas en verso, y entonces bueno, surgió este poema. ¿Y te acordás cuántas correcciones tuvo hasta llegar a este producto terminado? Creo que tuvo 2 o 3, sí, seguro, y tal vez podría tener algunas más. Claro, volver a lo mismo, ¿no? Sí, todo va a ser relativo, depende de cómo haya salido la primera vez. Sí, no sé ahora cómo se habrá escuchado, pero bueno. Muy bueno. Patricia, a mí, yo a veces sospecho que este programa se originó no sospecho, estoy segura que se originó para aprender. Y después siguió como para seguir conociendo gente. Si bien yo te conocía, nunca habíamos tenido la posibilidad de charlar de esta manera, así que te agradezco, pero infinitamente, que hayas aceptado venir y que nos hayas enseñado, por lo menos a mí, algunas cuestiones sobre un género tan poco conocido en lo personal. La poesía y yo tenemos algo ahí raro. Sí, no, yo escribo poesía, pero no, Dios mío, no permita jamás que yo muestre. Sí, no. Escribe bien. Pero somos aprendices. Sí, bueno, pero yo le tengo mucho respeto a la poesía, muchísimo respeto. Bueno, lo cual no quita que hay que aprender. Sí, por supuesto. Somos aprendices, yo insisto en el tema. Aprendices, obreros de la poesía. Obreros de la poesía. Ahí le está robando letra, mi Sofi, obreros de la poesía. Anote, obreros de la poesía. Sí. Así después me la paso. Con los cooperativistas. Sí, la mesa del eco. Claro. Muchas cosas hermosas. Yo siento mucho cuánto le debo a mis hermanos del taller de poesía. Sí. Yo voy a tratar de quitar la palabra alumnos de mi vocabulario a partir de hoy. Voy a intentar, lo prometo. No hay que tenerle miedo, me parece, a las palabras. No, pero es cierto. Tenemos que dialogar. El concepto de este taller en forma cooperativa, no, porque porque por ahí lo primero que pensás es una palabra que viene de la economía, no. Cooperar en las cuestiones estéticas, si se quiere. Claro. Patricia, 1.000.000 de gracias. No, por favor, es un gusto haber leído cosas tuyas también. Auspicia este bloque